No, él lo que hace, toma posesión del cargo, que se llama. ¿Ya? En estos momentos lo que pasa es que él tiene que firmar, firma un protocolo dentro de la Capilla Sixtina, debe haber pasado eso ya, y posteriormente cuando él termina el Habemus Papa, él sale de ahí. Ajá. Y mira, ahí hay varias cosas. Hay unos, por ejemplo, que se van a una capilla, ¿de acuerdo? Benedicto se fue a una capilla y se encerró, ¿de acuerdo? Un par de horas, ¿ya? Hay otros que para almorzar, qué sé yo, para conversar, en fin, pero es lo habitual es que empieza el protocolo, pero ya mañana él parte efectivamente. Mañana va a estar con nosotros Marcial para desmenuzar, por favor, porque yo estoy muy frustrado, estoy muy frustrado, estoy al borde de las lágrimas con mucha gente porque son las 12:58 y no vamos a conocer el nombre del nuevo Papa en el matinal. Oye, JC, yo te voy a decir Después una cosa. Yo creo que, en serio, tuvimos la posibilidad de tener la fumarola blanca y estábamos en directo. Pero yo quería más. Bueno, por favor. Nosotros hemos entonces mañana seguiremos, vamos a avanzar. Lo hemos tenido usted todos estos días. Aquí estamos. Invertimos, rompimos el chanchito para mandarle a Andrea a Roma. No tomamos desayuno, 2 semanas sin desayuno, 2 semanas sin nada. La gente, tuvimos que 3 camarógrafos, tuvimos que desplegarlos, mandarlos a Roma. Estuvimos preparando todo esto para este momento. Todo esto para este minuto. Acá, justo. Y lo va a tener prensa. Oye, nadie sabe para quién trabaja. ¿Qué vamos a hacer? Se me da rabia, nosotros hemos desplegado todo. Oye, usted vio que antes teníamos 2 pantallas más, las hipotecamos, las tenemos de la tía rica. Vamos a tener que irla a buscar. Hemos hecho todo, no hay nada más que podamos hacer. No vas a poder pedirle en todo caso un préstamo al Vaticano. Voy a endeudar al Vaticano. Si tuviera el director ejecutivo del canal acá al frente, le diría que nos alargara. Que alargáramos. Que nos alargara hasta que se supiera más. y lo dijéramos en el matinal. Porque mientras en otros canales cortan el matinal, nosotros nos alargamos el matinal. Obvio. Es verdad. Bueno, nos tenemos que ir. Lo sentimos mucho, pero que se comprensa. Vamos a tener todos los pormenores porque la Maca Pizarro está allá. Sí, con todo el detalle, ya en minutos de conocer quién es el nuevo Papa, el nuevo líder de la Iglesia Católica, y mañana lo seguimos. Y seguimos mañana, pero obviamente, desmenuzando completamente al nuevo Papa. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que tiene que hacer. Gracias, Marcial, muchas gracias. Nos reencontramos mañana, que estén muy bien. Se viene el Papa Julio. De una manera Papa Julio César. Julio III. El nombre de Papa. Feliz día, mamá. Te desea Unimark. Honor Magic 7 Lite. Magia indestructible. Comparte una Coca-Cola 0 azúcar. Refuerza tus defensas naturalmente con Engistol. Súmate al programa de afiliados de Mercado Libre. Y Plan Perfecto. La actualidad del espectáculo con un toque fresco y entretenido. Presentaron Contigo en la Mañana. Nivea Cellular Expert Lift con Bakuchiol, efecto lifting. Y Copa Mundial FIFA, Fútbol Playa Seychelles 2025. Presentan Chilevisión Noticias. Les damos la bienvenida a esta edición de Chilevisión Noticias con la información del momento. Ya salió humo blanco en un cónclave que se resolvió antes de lo esperado y ahora falta conocer cuál va a ser el nombre del próximo Papa. Claro, ¿cómo estás, Sole? El Habemus Papam, cuando aparezcan ahí en la Basílica de San Pedro, en el balcón, con esa cortina roja para anunciar al nuevo pontífice. Carlos Grech, también nuestro editor internacional, nos acompaña. ¿Cómo estás, Carlos? Después vamos a tomar contacto con Maca Pizarro también, que está en el Vaticano. Ahí está el balcón, ahí lo ven. Ese es el lugar por donde se va a anunciar y vamos a conocer también quién es el nuevo sumo pontífice, uno de los cardenales que participó del cónclave y que será elegido como el próximo líder
de la Iglesia Católica. Así es, a las 6 de la tarde con 7 minutos, 12 del día con 7 minutos hora de Chile, salió humo blanco, muy claro, muy evidente, desde la chimenea instalada en la Capilla Sixtina, y así el mundo supo que estamos en presencia de un Papa, el número 267 en la historia de la Iglesia Católica, y solo faltan minutos nada más para saber el nombre, la nacionalidad, la edad y a partir de allí el análisis, el perfil del nuevo Papa de la Iglesia Católica. Ahora sí, tomamos contacto con Macarena Pizarro, que se encuentra ahí en el sector de la Plaza de San Pedro. ¿Cómo estás, Maca? ¿Cómo se vivió el ambiente en cuanto ya salió la primera señal que indica que ya se logró el consenso para elegir un nuevo Papa? ¿Cómo estás? Hola, Maca. Un caos, me imagino. Hola, ¿cómo están ustedes? Ha sido tremendamente emocionante desde las 6 de la tarde, pasadito a las 6 de la tarde, hora romana, cuando vimos aparecer el humo blanco. La verdad es que ya habíamos perdido la esperanza de que, bueno, hay mucha gente, así que me van a perdonar si se cruza alguien. Habíamos perdido la esperanza de que apareciera esa fumata blanca en la que era la votación número 5. Mira, estaba saliendo una bandera chilena en la transmisión oficial.